Gracias por el consentimiento. Ya estamos grabando esta sesión y ya tengo el consentimiento de ustedes para hacerlo. Entonces, lo que les comentaba, el día de hoy vamos a tener una clase que vamos a hablar un poco y brevemente sobre el trabajo de algunos de los investigadores mexicanos que han profundizado en los derechos humanos y vamos a ver qué área toca cada uno, cuál es el área que más le interesa. Nos vamos a dar cuenta cómo hay investigadores que pelean más por los derechos de los indígenas, por los derechos de la mujer o por los derechos de las minorías, los derechos de las colectividades, qué concepto tienen ellos. De aquí vamos a sacar nuestra próxima tarea y por eso es importante que podamos leer lo que hablan. La verdad es un capítulo muy digerible, es un tema muy fácil, muy sencillo de solamente conocer las intenciones que tienen ciertos investigadores mexicanos, creo que son alrededor de 8 o 9 de los que vamos a hablar hoy, y qué es lo que ellos hablan. Para eso, yo hice una presentación que, si me dan un segundo, voy a tratar de compartirles para que sea más fácil poder hablar de estos autores. No sé en dónde selecciono compartir. Me dicen, por favor, si se ve la presentación. No alcanzo a leer. Sí se ve, sí. Rocío, sí. Ceci, sí. Sí, sí se ve. Se ve completa. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a esta clase. Primero, tenemos que entre los investigadores, recientemente es cuando se ha hecho el trabajo de investigación de derechos humanos en México. A partir de los 70 realmente es cuando podemos hablar de que se está investigando y hablando y tratando de poner atención y darle el interés, la importancia que realmente tienen los derechos humanos. Acuérdense que en los 70s, en el 68, hubo aquel acontecimiento de Tlatelolco, ¿se acuerdan? Cuando hubo la matanza de las personas en la plaza de Tlatelolco, y entonces a raíz de eso bueno, se dio más importancia a, a los derechos humanos. Ay, perdón, se me quitó la presentación. Otra vez, aquí la tenemos ya, nuevamente. ¿Estamos viéndola ahora sí? Sí. Bueno, entre los investigadores vamos a ver hoy a Héctor Fix-Amudio, a Jorge Carpizo MacGregor, Miguel Carbonell, Jorge Alberto González Galván, Mauricio Buchot, José Luis Soberanes, Sergio García Ramírez, Dora García Fernández y Valeria López Varela. Yo les pido de favor que veamos la parte en donde lo que habla cada uno de ellos, que sea muy breve, porque esto es lo que vamos a manejar, obviamente, en nuestra tarea, ¿verdad? Que
Perdón, pero es que pierdo mi presentación y no sé en dónde voy. Ahora vamos a hablar de Héctor Fixamudio. Héctor considera que a partir de las constituciones del siglo XIX se empieza a hablar de los derechos humanos con carácter individual, el respeto a cada uno de los seres en su dignidad. Después dice que surgen los derechos sociales, que consisten en la modificación de las disciplinas jurídicas a través del enfoque de la dimensión social de la persona humana. Ya no lo ve, dice, nacen los derechos humanos como individuales, pero luego se hacen sociales, se hacen colectivos, porque el ser humano no es un ente que viva aislado. Entonces, si le afecta a una persona un derecho, esto le viene a afectar al resto de la comunidad. Acuérdense que a veces pensamos que es al otro al que le está pasando y que a mí no me afecta, pero en realidad cualquier violación de los derechos humanos de un ser humano nos afecta a todos los seres humanos, parejito, porque en el momento en que se empieza, por ejemplo, a coartar la libertad de educación de un niño, pues se le está privando a cualquier otro niño, puede ser a tu hijo o a ti cuando eras niño, este derecho. Recuerdo que hace 3 o 4 años tuvimos que ir a hablar a una escuela porque a un niño que tenía un problema de discapacidad, él tenía, no podía caminar, estaba en silla de ruedas, no lo aceptaban en la primaria donde él estudió siempre, antes de tener el accidente. Después tiene un accidente y desgraciadamente queda paralítico. Y entonces deciden que no lo pueden aceptar en la escuela porque la escuela no tenía las condiciones para que el niño, había muchas escaleras y para que el niño pudiera estudiar. Entonces tuvimos que intervenir para hacer que la escuela no violara el derecho del niño a ser educado. Esa era la escuela que le correspondía. Y en este caso, la Secretaría de Educación como autoridad tenía la obligación de no violar ese derecho. Entonces construyó rampas y bajó el grupo al que le correspondía entrar a este niño, lo bajó a la primera planta para poder que el niño tomara sus clases. Y si no lucha uno por estas situaciones, entonces estamos permitiendo que se viole un derecho que a nosotros nos afecta como sociedad. Yo les pido de favor que tengan esta consideración y que se acuerden, Héctor Fixamudio habla que nacen como derechos individuales, pero que realmente después se convierten en derechos colectivos, los derechos humanos, ¿ok? Considerando esto que les digo, que una violación de los derechos humanos no solamente afecta a la esfera personal, sino afecta a todo el conjunto de la sociedad en la que vive. Luego, esta es la parte que vamos a recordar de Héctor Fixamudio. Declara que no es suficiente que se consagren los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos para que se garantice su eficacia, sino que es necesario que se establezcan instrumentos procesales para impedir para impedir la violación o para reparar las violaciones de los derechos, y dichos instrumentos deben de traducirse en procedimientos que sean rápidos y breves. En México carecemos de esto. Entonces, él hace este señalamiento. No solamente se deben de tener enmarcados o mencionados en la Constitución, sino el gobierno debe de proporcionar el procedimiento, debe de proporcionar el medio, que sería un procedimiento legal, para hacer que la persona afectada lo pueda hacer valer. Recordemos que tenemos el juicio de amparo y entonces Fixamudio dice que el juicio de amparo se convierte en el medio idóneo para alcanzar una verdadera protección de los derechos humanos. ¿Ok?
Y también ha señalado la importancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que afirma que la Comisión Nacional de Derechos Humanos aún no ha alcanzado su máximo nivel, porque va a llegar el momento a que la comisión, como en otros países, pueda tener resoluciones vinculatorias. Acuérdense que ya vimos que es este concepto de vinculatorio, y Héctor Fixamudio considera que es importante que ya existe también, así como el medio de amparo, el juicio de amparo, perdón, pero que esta comisión aún va a crecer más. Después tenemos a Jorge Carpizo MacGregor. Jorge Carpizo, que en el libro de texto les va a platicar, les va a explicar que es un gran jurista mexicano que ha sido rector de la universidad, fue el primer dirigente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue procurador, en fin, la verdad es que es un jurista muy estudioso, y él afirma que los términos derechos humanos y dignidad humana se juntan, hablan de lo mismo, están inherentes uno al otro, van pegados, ¿ok? Y habla que los derechos humanos son lo más valioso que el hombre tiene, y porque esto es su dignidad, ¿ok? Para él, la dignidad y los derechos humanos están totalmente unidos, uno está dentro del otro. Y él distingue dos vertientes en la obligación de respetar los derechos humanos. Uno va dirigido al ser humano, ¿verdad? Hablando que el hombre es un ser integrado por valores, principios, virtudes, pero también por pasiones, deseos y vicios. Y el otro es que los funcionarios y servidores públicos deben de responder siempre por las faltas cometidas contra los derechos humanos. Es decir, él tiene dos eh, vertientes de esta creencia de derecho humano. Uno va implicado al mismo ser, porque nosotros como personas, pues somos los que violamos la garantía de otro cuando somos autoridad. Y el ser humano, pues al tener esta parte de pasiones y vicios, puede cometer errores. La otra parte es referente a la autoridad como tal, como institución, que tiene que estar cuidando que no se violen los derechos de nadie, que se apegue estrictamente su actuar a lo que constitucionalmente está permitido. Respecto a la naturaleza de los derechos humanos, dice que existen dos perspectivas. La garantía estatal, que dice que los derechos humanos son un instrumento artificial otorgado por el mismo positivismo jurídico, es decir, por la misma ley o por las mismas leyes, ¿ok? Y esto le va a dar a una persona su categoría de denominación de persona, y que tiene a su vez estos derechos que ya vimos que son inherentes a la persona. Después tenemos como atributo natural del hombre, es propio del derecho natural, ¿ok? Muchos investigadores internacionales, y ustedes ya lo vieron, creo que en el capítulo 2 vimos esto, como muchos consideran los derechos humanos como derechos naturales. Y hablábamos por qué, pues por la propia naturaleza del ser, por su propia dignidad, existen estos derechos. Bueno, para Jorge Carpizo, esto tiene de los derechos humanos, estas dos vertientes. Una que es la garantía estatal, que la misma ley va a otorgarle a la persona por ser persona, y otra al individuo se le otorga porque es un atributo natural del ser humano, estos derechos humanos.
El doctor Carpizo sentencia que la dignidad humana es el fundamento de los ordenamientos político, jurídico y social de la colectividad. Para él, todas las leyes, todo el actuar entre las personas, entre los individuos o entre el individuo y la nación y las autoridades de la nación se fundan y se basan en los derechos humanos, vistos desde el punto de vista que él habla que la dignidad humana es como una cosa inherente a los derechos humanos. Entonces, todas las leyes que se hacen en México para el doctor Carpizo están fundamentadas en esto, tanto las de convivencia como las impositivas. Todas las leyes se fundamentan en los derechos humanos, ¿ok? Vamos a tener estos puntos como la característica de la investigación del doctor, del punto de vista de las investigaciones del doctor Carpizo. Para Miguel Carbonell Sánchez, él tiene la perspectiva de que los derechos humanos son derechos de grupo, pero son aquellos que constituyen, los grupos que constituyen las minorías. Fíjense que para él existe un gran conflicto, ya que el hecho de que no existe una identificación de derechos de las minorías y que sea resultado de un consenso, lleva a que se retrase el reconocimiento jurídico de estos. Yo considero que es muy agresiva su observación o su opinión, pero es muy válida porque él cree que a base de que se violan los derechos de las minorías y se van ganando estos respetos o el derecho a estas violaciones, se van formando los derechos. Lo que sí estoy de acuerdo es que afirma en que no se pueden interrelacionar las garantías individuales con los derechos humanos, a pesar de que se haya hecho la modificación en el 2011, vimos en la tarea que acaban de realizar del capítulo 5, esta modificación en donde se eleva a rango constitucional y se cambia el nombre de las garantías individuales por los derechos humanos y las garantías, porque él dice que dentro de la dogmática no se habla del derecho a la vida, el derecho a la diferencia de unos con otros, de los mecanismos de defensas jurisdiccionales que se crean en base al concepto de garantías individuales, porque cuando se crearon el amparo o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que prevalecía eran las garantías individuales y nunca en la Constitución se hablaba de derechos humanos, a pesar, como dice él, de que en 2011 se hace esta reforma, pues sí se hace, pero se hace después de que se crean los mecanismos para defender las garantías. Entonces, para Miguel Carbonell, estos mecanismos no son lo suficientes porque no se puede no se hicieron pensando en defender los derechos humanos, sino en defender las garantías individuales. Tiene una raíz muy cierta desde la parte dogmática, pero solamente considérenlo como su punto de vista, ya que hay al menos un juicio de amparo en México que defiende la violación de los derechos humanos por las autoridades. Entonces, aunque se pueda considerar que las garantías no hablaban de derechos, pues otras personas consideran que sí los derechos humanos son inherentes a las garantías individuales. También lo vimos en los conceptos, en los diferentes nombres que se les han dado a los derechos humanos. Entonces, para que lo tengan en consideración también, por favor, es el punto de vista de este investigador, no necesariamente es el punto de vista
que ustedes deben de tener. Lo importante de que nosotros veamos diferentes puntos de vista, diferentes nombres, los fundamentos legales, es que cada uno de ustedes puede ir haciendo un propio concepto de derechos humanos, pueda ir entendiendo lo que estos abarcan y de dónde nacen, por qué nacen, cómo se fundamentan. ¿Ok? Antes de la reforma constitucional, para el autor que estamos viendo, Carbonell, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había sostenido que era dable la protección de los derechos humanos siempre y cuando se encontrara su similar en las garantías individuales, ¿ok? O bien estuviera tutelado por una garantía individual. Entonces, esto daba una reducción bastante fuerte a los derechos humanos, porque si no estaba contemplada en las garantías individuales, la Suprema Corte consideró que no se le podía dar la protección, solo se protegían o se les daba protección a los derechos que estuvieran dentro de las garantías individuales. Por lo que se sugiere que debe de hacerse un alto en el escenario político jurídico y darle más claridad a cuáles son los derechos humanos. Este autor considera que se debe de hacer todavía más reformas para poder aclarar cuáles son los derechos humanos que se mencionen en la Constitución y que se mencionen los procesos o procedimientos que deberíamos de tener, cuáles son los mecanismos que se pueden utilizar para hacer valer estos derechos humanos. ¿Ok? Después tenemos a Jorge Alberto González Galván. Él ha enfocado sus trabajos sobre derechos humanos hacia los grupos indígenas. Para este investigador, dice que los derechos constitucionales no están bien hechos porque no protegen los derechos de los pueblos indígenas y dice que se tienen que incorporar más tomando en cuenta las culturas, los derechos que tenían ellos. Él dice, Jorge Alberto González, que el respeto a las diferencias culturales y el respeto al desarrollo cultural son indispensables para una mejor convivencia entre los individuos y una oportunidad de vida para los pueblos indígenas. Recordemos que hay costumbres dentro de los pueblos indígenas que tal vez podría considerarse que violan los derechos humanos porque no se les garantiza sus propios derechos a estos individuos. Hay regiones en donde solo se pueden casar las personas de la misma etnia y se les prohíbe casarse con personas de otra etnia. Entonces, aquí podríamos considerar que si una persona indígena de ese grupo quisiera casarse con una persona alemana o con una persona de otra etnia y su pueblo se lo prohíbe, se están violando ahí los derechos y esto no se considera en los derechos humanos. Él dice que el catálogo de los derechos humanos se hizo desde el punto de vista del conquistador, del que era más fuerte en el momento en que se realizaron. Quien toma la decisión es quien tenía el poder y que no se les tomó en cuenta a los indígenas para crear estos derechos humanos. Entonces, vamos a tener en cuenta que Jorge Alberto González Galván trabaja los derechos humanos enfocado a los pueblos indígenas, a defender los derechos de los pueblos indígenas. Después tenemos a Mauricio Beuchot o Bochot Puente. Él nos va a presentar una posición justnaturalista de los derechos humanos porque afirma que los derechos humanos están fundamentados filosóficamente en la idea de una naturaleza humana cuya estructura es dinámica. Entonces, él enfoca el trabajo hacia el problema de la universalidad
que tienen los derechos humanos. Y dice que se pueden crear conflictos porque hay diferentes, dentro de México, por ejemplo, hay diferentes etnias, diferentes países, diferentes nacionalidades, diferentes culturas, y entonces una cultura choca con la otra porque, miren, les voy a poner más fácil, por ejemplo, las culturas que prohíben que la mujer enseñe las piernas o enseñe el cabello. Entonces, él considera que, pues, para esa cultura es una parte legal, es una costumbre, es algo que es inherente a la mujer, que respete la forma de vestirse, pero eso, por ejemplo, haría que una mujer, por ejemplo, norteamericana, pues pueda violentar a la otra mujer y pelear que pues la están humillando, que la están coartando su libertad. Y hay un conflicto porque son diferentes culturas las que están viendo. Entonces, él dice que se debería de hacer los derechos humanos desde un punto de vista universal, que se debería de tomar en cuenta todas las culturas, sujetos de todos los países, de todas las religiones, de todas las creencias, en fin, y universalizar los conceptos que consagran los derechos humanos y que así se puede hacer una mejor convivencia para no estar marcando tanto los problemas y sí marcar límites y entender las diferencias que existen entre los pueblos o entre las culturas o entre la multiplicidad o la variedad que tenemos de pensamientos, de ideas, de religiones, en fin, es lo que Mario Buchot Puente presenta en sus estudios de derechos humanos, el universalizar los conceptos para que para todos sean entendibles y se respete la diferencia que pueda existir entre unos y otros. Dice también que el Estado, respecto al Estado que guardan los derechos humanos en México, bueno, pues él habla que por un lado se ha hecho grandes avances en el respeto y la observancia de los derechos humanos que tenemos en el país, pero que constantemente se están violando y que esto se debe precisamente a la multiplicidad cultural que de alguna manera dificulta la comprensión del contenido de la aplicación de tales derechos. Vividos a veces de una manera distinta entre la existencia de diferentes culturas, lo que les acabo de platicar más o menos. Ustedes, si nosotros vemos a un pueblo, a un país africano, a un país asiático, a un país de Medio Oriente, vamos a ver que ellos tienen costumbres y tienen formas de vida que a lo mejor a nosotros nos parecen diferentes. Hay que recordar que las cosas no son buenas ni son malas, las cosas son y hay que aprender a diferenciar y a respetar las ideas de cada uno. Siempre se puede crecer y también vamos a darnos cuenta que lo que dice este autor es cierto, los derechos van progresivamente. Ahorita vamos a ver a otra autora que hace muy interesantes aportaciones a los derechos humanos en base a cómo van creciendo y cambiando las situaciones en el país, en las culturas y en el mundo. Entonces, es cierto que en México se violan constantemente los derechos humanos, lo hemos platicado nosotros, y es muy importante por eso que aprendamos a respetar para que cuando nos toque, si es que nos toca a nosotros, hacer valer el derecho de alguien, tengamos la suficiente responsabilidad, madurez y criterio para observarlo desde
la perspectiva de quien está reclamando el derecho. Tenemos a Sergio García Ramírez. García Ramírez ha desarrollado su pensamiento sobre los derechos humanos con un enfoque de protección jurisdiccional frente a los actos de autoridad. Para él, lo más importante es que las autoridades deben de atenerse a las normas constitucionales en su actuar. No pueden hacer más de lo que la ley les permite y por lo tanto deben con esto de respetar los derechos humanos y no violarlos al exceder sus atribuciones o sus facultades, las facultades que la ley les otorga, por lo que se hace necesario la existencia del juicio de amparo que busca la eficiencia de la Constitución. Para él, esta parte es la más importante, que se hagan valer los derechos humanos. En todo sistema, dice, se debe de acompañar un sistema de protección, de garantías y de observancia de los derechos humanos. La pretensión de un sistema de derechos humanos debe ser combatir, la pretensión de los derechos humanos debe de ser combatir las faltas a los derechos humanos, los abusos de autoridad o las violaciones de los derechos humanos y asegurar que toda la gente pueda vivir en igualdad y legitimidad y ejerciendo justicia, que es un concepto ahí que luego tocaremos. Pero dice también que en la experiencia que él ha vivido, México ha avanzado bastante en una buena dirección hacia lo que es los derechos humanos, y esto lo vemos con la reforma del 2011, por ejemplo. Pero dice que estos todavía no son suficientes para poder decir que el respeto de los derechos humanos es una constante en las relaciones sociales en México. Y bueno, ustedes y nosotros también sabemos que los derechos se violan, están las muertas de Juárez y no se les ha podido saber quiénes son los asesinos, está el maltrato a las personas ilegales, las detenciones que se hacen ilegalmente, en fin, las detenciones que se hacen en la calle, sin una orden, en fin. Se violan los derechos constantemente, aunque ha avanzado. Entonces, para Sergio García Ramírez, lo importante es que se observe el mecanismo para hacer valer los derechos humanos en un sistema, en un país, en una nación. Para José Luis Soberanes Fernández, él cree que la educación es lo más importante. Apunta por la educación en los derechos humanos, así como por la defensa de estos. Él ha participado en precisamente los casos que yo les comentaba ahorita de las muertas de Juárez y ha visto también casos de conflictos con los migrantes, de violación de derechos humanos, sobre todo la violación que se da en Estados Unidos de los derechos humanos de los migrantes. Y ha exigido que México tome una postura defensora ante estas situaciones y para cualquier país. Por eso México ha dado asilo político y ha dado refugio a muchos migrantes que son devueltos de la frontera de Estados Unidos, que llegan aquí y bueno, aquí la verdad es que todavía se violan derechos de estos migrantes, pero al menos oficialmente México ya tiene una postura de defensa de los derechos humanos de estos seres. José Luis Soberanes critica al gobierno precisamente por no cumplir con la obligación de respetar los derechos humanos en México. Y entonces ha hecho críticas muy importantes para obligar, o no obligar, pero para presionar al gobierno mexicano a que cumpla con la defensa de los derechos humanos. Y él presentó
documentos de pruebas que ayudaron a que se hiciera este documento que presenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un informe acerca de 863 homicidios de mujeres, y hay además 4.500 reportes de mujeres desaparecidas. Esto no se ha resuelto, no se ha dado una solución a este grave, grave problema. Es demasiada la cantidad de mujeres desaparecidas y demasiada la cantidad de mujeres encontradas asesinadas en Ciudad Juárez, y que no se haya podido encontrar de verdad a los autores de estos crímenes. Y bueno, este autor, José Luis Soberanes Fernández, dice que esto sucede por la corrupción que existe en México, que no se han podido resolver los casos precisamente por esta corrupción que se da en el país. Entonces, aquí vamos a ver cómo José Luis Soberanes defiende los derechos de las mujeres de Juárez. Bueno, defiende los derechos de toda la mujer, no nada más de Juárez, pero se basa en los hechos de Juárez, en las muertas de Juárez, para hacer sus señalamientos, sus exposiciones a la autoridad mexicana. Este es otro de los investigadores que tenemos actualmente en México. Él habla de que lo más importante es que nos eduquemos. Dice, en su amplio sentido, educar es una causa común que impone convicción, trabajo permanente y participación de todos quienes puedan hacerlo en la sociedad. Por eso yo considero que es tan importante esta materia de derechos humanos, porque va creciendo el número de personas que conocen cuáles son los derechos humanos, por qué le pertenecen al hombre, por qué se hacen valer, por qué se deben hacer valer y cómo se deben hacer valer. Porque entre más mexicanos y más seres humanos conozcamos los derechos y los mecanismos para hacerlos valer, entonces se van a respetar más los derechos y serán menos las personas que los sufran. Esta es la postura de José Luis Soberanes, y esta parte de la educación es la que cuando hagan su trabajo de la siguiente tarea mencionen. Después tenemos a Dora García Fernández. Miren, Dora García Fernández es un caso excepcional y que, como ella, deberíamos de tener muchos más investigadores, porque ella trabaja sobre la línea de los derechos humanos con la bioética, el derecho y la bioética. Y, por ejemplo, ella ha estado hablando acerca del derecho a la vida, el derecho a tener una familia, el derecho a la intimidad, el derecho a la objeción de conciencia, a la dignidad humana y su relación con las técnicas de fecundación asistida. Alguna vez en la clase pasada yo les decía cómo hay lagunas en estos derechos, porque si es válido que un niño nazca a través de una inseminación, de una inseminación asistida, de una fecundación asistida, ¿quiénes son los derechos? ¿Cuáles son los derechos que realmente tiene el padre biológico con el padre sustituto? Si hay derechos, bueno, hay todas estas lagunas. Y esta investigadora, Dora García Fernández, precisamente hace investigación acerca de estos derechos. Entonces, recuerden que su punto de vista tiene que ver desde la ética de la vida con el derecho, ¿ok? Y si hablamos de que el derecho es de la dignidad humana, pues está muy relacionado. La postura de esta doctora, como ustedes pueden ver, es súper realista y súper actual, porque va de acuerdo a los avances científicos. De ahí que digamos que los derechos humanos se están progresivamente en modificación.
porque aquí vamos teniendo estos derechos. Habrá que ver también un investigador que vea los derechos que debe de haber ya ven que la privacidad, por ejemplo, ahora se viola con el Internet. Luego una persona le manda una fotografía a un amigo y luego ese amigo la publica y se hace viral, y ahí se está violando el derecho de intimidad de la primera persona, pero no hay esa legislación que defienda este derecho como derecho humano, porque el avance de la tecnología ha sido muy grande. Entonces, gracias a investigadores como Dora García Fernández, se puede ir actualizando los puntos de vista desde el punto de vista de derecho para que los legisladores tengan bases de legislar y crear leyes que defiendan estos derechos de estas nuevas tecnologías que están naciendo. Y un punto de vista o una posición de Dora García es la que les pongo aquí ante el dilema ético que representa que miles de embriones humanos sean destruidos. Ella propone la adopción de estos, pues dice, si la vida humana es un valor absoluto e inmensurable, entonces es preciso hacer todo lo posible para salvar la vida de una persona. Recuerden que hay una discusión muy fuerte acerca del aborto, de si debe de ser legal, de si no debe de ser legal, de si la mamá tiene el derecho a abortar porque es su cuerpo o el niño tiene derecho a nacer porque es un ser humano y porque el derecho a la vida es un derecho humano. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno da un punto de vista sobre estos temas, ya que, como ya estamos viendo, abarca una variedad tremenda de puntos y de factores para tomar una decisión. Dora García Fernández, entonces, tiene una investigación en base a el derecho y la bioética, ¿ok? Después tenemos a Valeria López Vela. Sus estudios se han enfocado en la evolución histórica de los derechos humanos y la fundamentación filosófica. Para ella es lo que ustedes ya vieron de la dignidad humana. Este es el sustento que ella atribuye a los derechos humanos y plantea la complejidad de esta misma y su asimilación por los grupos humanos, por lo que busca responder a una pregunta que es ¿qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué es lo que las personas pueden ejercer en su vida, en su día a día y qué no pueden hacer? Ella se va basándose en la dignidad humana. Para ella, basándose en la dignidad humana, nacen los derechos humanos. Esto lo hemos visto en otros autores internacionales, por eso no profundizo más en el campo, pero acuérdense entonces para su trabajo de esta tarea que Valeria López Vela menciona que los derechos humanos van intrínsecamente relacionados a la dignidad humana. Entonces, como podemos ver, en México se han creado instituciones que tienen por objeto el defender, observar y luchar por los derechos humanos, como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero aún nos hace falta todavía tener mecanismos que sean más efectivos, para que sean rápidos y que sean oportunos para el respeto a los derechos humanos, o bien para resarcir o subsanar el daño que se hace cuando es posible subsanarlo de la violación de un derecho humano. Dice nuestra autora que México ha tenido avances en materia de derechos humanos, aunque no han sido suficientes. Se precisa más que una reforma constitucional para lograr que los derechos humanos sean una constante de las actuaciones políticas, jurídicas y sociales. Creo que eso ustedes ya lo tienen bien claro. No nada más tiene que estar estipulada en la ley el derecho humano, sino tiene que haber el mecanismo para hacerlo valer, porque pues si no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve cuando te están deteniendo injustamente que se te viole el derecho
si no hay una forma en que tú lo hagas valer ese derecho? ¿De qué sirve que se te viole el derecho al libre tránsito en el país, o a la educación, o a la salud, si no tienes un medio para impugnar? Todavía hay áreas que son demasiado abstractas, demasiado... ¿A quién se culpa si no te dan un servicio médico? ¿A qué autoridad vas a demandar porque no tienes dinero para comprar un medicamento, para operarte, y no se te da en una institución de salud una atención médica? ¿Sabes? Si tú demandas al hospital universitario porque no te dio, o al hospital metropolitano, no son autoridades, entonces a ellos no les puedes meter un juicio de amparo. Tienes que irte contra la autoridad ejecutiva, contra el secretario de salud o contra su superior para poderlo hacer valer. Y la verdad es que son mecanismos muy complicados, porque entonces el secretario de salud no fue el que te negó el servicio, y a lo mejor el amparo no se te va a conceder porque ese señor no te violó el derecho. ¿Saben? Faltan estos mecanismos todavía que se vayan perfeccionando en las leyes procesales del país para hacer valer ciertos derechos. Hay otros que están muy claros. Hay otros derechos que ya hasta los malandrines se lo saben de memoria, y entonces apelan a que les violaron el derecho, a que los golpearon cuando los detuvieron, o a que no les informaron sus derechos, o a que no les dieron un abogado, o a que no les permitieron la llamada, en fin, que les violaron algún derecho, y entonces la detención se hace inválida y el juez ordena que se les dé libertad. También se abusa del otro lado, ¿verdad? Entonces hay que tener una balanza. Entonces, la idea prevalece entre todos los doctrinistas que vimos ahorita, de que los derechos humanos son intrínsecos y propios del ser humano solo por ser humano. Y que es importante que incluyamos siempre los derechos del otro para que nosotros podamos vivir dignamente como sociedad. Es importante que hagamos valer siempre el derecho ante la pasión. Así es que creo que todos nuestros doctrinistas que vimos el día de hoy confluyen básicamente en esta parte, aunque cada uno de ellos va a tener su característica propia. De tal suerte que ahorita nos vamos a las preguntas. Quiero decirles que voy a publicar en las aulas la tarea número 7, ¿verdad? O número 6, la número 6. La tarea número 6 va a consistir en que me hagan en un resumen la opinión de estos investigadores mexicanos, que me pongan en qué basa cada uno, cuál es el principal punto que defiende cada uno de estos investigadores, y que al final me digan con cuál de ellos están más de acuerdo ustedes. Es un trabajo muy sencillo. Ya ahorita les di las bases principales, los rasgos principales de cada uno de ellos. No creo que vayan a tener problema con esto. Y voy a dejar de grabar para poderle dar pie a nuestra sesión de preguntas y respuestas, si están ustedes de acuerdo.